Muchas gracias. No he tenido oportunidad, así que es la primera oportunidad que Bueno. los veo en funcionamiento, me parece excelente y muy buena oportunidad para el softball de aumentar la difusión que tenemos. Un puntal impresionante que nos faltaba a nosotros completar. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias y gracias por estar acá y tomarte el tiempo para venir a charlar con nosotros y sobre todo con la gente. Por supuesto, Bien. aquí estamos. Voy a leer un currículum vitae deportivo de Eran- Eduardo. Tuvimos que resumirlo porque ya eran 4 páginas y dijimos, Cuatro hojitas. es demasiado extenso, así que vamos con lo más importante. Eduardo Chino Sabaté inició en el 1965 con el Colegio Don Bosco y fue parte de la fundación del softball en ese club. Como jugador defendió a Don Bosco y otros equipos locales. Obtuvo más de 10 títulos nacionales y representó a la selección argentina en giras mundiales y panamericanos. Desde el año 71 es entrenador, logrando múltiples campeonatos con Don Bosco y dirigiendo selecciones de Paraná y del país, juveniles y mayores, tanto en masculino como en femenino, con participación en competencias internacionales. En 2001 fue nombrado por la Federación Internacional de Softball como primer instructor de picheo para América Latina, dictando cursos en más de 10 países, también en Europa y África. Es coautor del libro Softball, Técnica y Estrategia. Como dirigente presidió la Asociación Paranaense de Softball y fue miembro de la Confederación Argentina. En el año 2013 ingresó al Salón de la Fama de la FIS y fue reconocido como Ciudadano del Bicentenario en Paraná. Actualmente sigue vinculado a Don Bosco, formando nuevas generaciones. Así es. Qué bárbaro, ¿eh? Salón de la Fama. Sí, sí. ¿Sí? Es el segundo Salón de la Fama que tenemos. Pero este de la Federación Internacional Sí, de sí, Softball, sí, sí. ex Federación Sí, sí. Internacional de Softball, lo que sería la Sí, pero- WBSC. El segundo miembro de un Salón de la Fama. Correcto, sí. Es así. Así que bueno, Eduardo, ¿cómo llegás al softball y por qué Don Bosco? ¿Por qué a Don Bosco? A Don Bosco por asistir al colegio. Al colegio. Y justamente ahí deriva como que aparece en un momento este deporte, comandado por don Enrique Godoy, profesor de educación física. Comienza a que juguemos a ese deporte y hay un grupito que nos quedamos entusiasmados con ese juego. Así que nos peleábamos en la calle de Santa Cruz, entre Uruguay y la partecita de atrás del Colegio Don Bosco, peleábamos el espacio, pues nosotros bateábamos la pelota fuerte. Uno de nosotros compró un bate, otro compró una pelota y otro compró un guante. Así que con eso, en la primaria, comenzamos esta locura. Como punto importante es que realmente me molestó en los patios del colegio justamente que no era elegido para jugar al fútbol. Mis piernas no eran buenas en coordinación, no eran buenas en velocidad, así que tenía que hacer otra cosa. Y apareció. Y apareció el softball ahí y empecé, me entusiasmé, seguimos, fuimos un grupo de 6, 7 que estábamos todos los días ahí después de la hora de educación física haciendo nuestro softballito. Muy bien. Chino, leí que en el año 1971 es cuando vos pasás a ser entrenador. Digamos, Sí. ¿cómo se dio ¿cómo es que se dice? Esa vocación, si se quiere, porque hasta el día de hoy seguís entrenando. ¿Cómo se da esa vocación a tan joven ya tener esa intención de ser entrenador? Inmediatamente vimos la necesidad de difundirlo y poder enseñarlo. Entonces, no sé por qué característica que se tiene, que es innata probablemente, me gustó transmitirlo, me gustó entender lo que estaba haciendo, me gustó explicar lo que estaba haciendo para que los otros vieran, imitaran, copiaran, buscaran información o compitieran conmigo para encontrar la mejor información posible. Eso es lo que básicamente me hizo y bueno, tuve la suerte de comenzar con varios equipos de Don Bosco, cadetes, en aquel momento no había, cadetes era el primer año que se hacía, se iba a hacer un nacional en el 71, que Don Bosco tuvo un lanzador de molino en ese momento, Mario Cristaldo, era el primer lanzador de molino que veíamos acá en la zona, en cadetes. En cadete. Muy bien, así que así ocurrió, me entusiasmé con las categorías nacionales y demás, tal es que al año siguiente voy de ayudante en el primer torneo de cadetes, o el primero o el segundo nacional de cadetes propio menores de 15 años. Recuerdo que lanzadores de los conocidos, Víctor Cancilleri, lo recordarán varios, era uno de los lanzadores que realmente se lució en
en ese torneo. Mirá, no lo tenía Tito. Mirá, Tito como- fue uno de mis primeros entrenadores. No lo tenía como pitcher. No, sí, claro, pero bueno, aprovecho a Víctor, ojalá nos esté viendo, le mando un saludo muy grande. Para la categoría cadete era excepcional el molino manejado, porque empezaba a manejar Paraná ya con firmeza. Mirá. En esa época era por primera vez que se implementaba el molino. O sea, había equipos que no tiraban molino. La mayoría no tiraba molino, Y, solo Paraná. Y claro, ¿Y cómo se da ese decía- puntapié para decir, bueno, a partir de ahora el que puede tirar molino, tira molino? ¿Cómo fue? No, simplemente reglamentariamente estaba aprobado. Nosotros, yéndonos a la historia, habíamos tenido oportunidad. Acá el Negro Chávez de La Pampa es el que copia a Greg John cuando se hace el campeonato nacional en el 66. Se hace un campeonato nacional en Santa Rosa, La Pampa. Perdón, ¿Greg Jones es el presidente de la ASA en este No, momento? No, Es otra. no sé quién es. Ah, Nosotros tenemos el nombre ese de la historia y transmitido por el Negro Chávez, justamente. Ah. No me acuerdo el nombre, no me sale el nombre del negro, pero de La Pampa. bueno, Warren Jones. Fue el primero. En el 68 se hace en Paraná ese argentino. Entonces ahí es donde De ahí, comienza toda una historia y de empieza ahí toda de una donde copia. copian y Exacto, sacan el exacto. estilo. Ahí aparecen nuestros primeros lanzadores. Mirá vos. Algunos comienzan a revolear, como se decía. Y suele ser así, ¿eh? Bien. Chino, bueno, ya llegado a la selección nacional como jugador, ¿hay algún torneo en el cual a vos te haya marcado, que hayas sentido más orgullo, más satisfacción, que vos digas, de este torneo como jugador? Cada torneo lo viví a 1000 y cada vez que entreno o dirijo lo vivo a 1000. Así que no busco diferencia porque normalmente encuentro más dificultades que a favor. Así que no me molesto en el análisis ese a ver si realmente me sentí feliz por algo. Lógicamente cada vez que ganaba era... Sí, más satisfactorio. Es más satisfactorio, es un Sí, poquito lógico. más. Así que siempre en la lucha por tratar de ganar a mis dirigidos, a los otros, tratando de cumplir las reglas, entender todas las reglas. Eso también me hizo ser árbitro, no anoté ninguna de árbitro, pero también de los árbitros le dedicaba muchísimo y me quejo hoy día de que la mayoría no saben el reglamento, no reglamento? conocen ni los árbitros ni los jugadores. Lamento que los jugadores no lo tengan, pero bueno, en el momento en que nosotros arrancábamos era muy importante conocerlo, porque para poder transmitirlo había que entender la regla a punto como era. Es que suele pasar con el tema reglamentario de que, ¿cuántos harán? ¿El 20%? No, más, capaz que más, de todo el reglamento, porque es grande el reglamento de softball, ¿eh? Yo te diría muchísimos más jugadores que juegan sin siquiera haberlo leído una vez. No, ponele que no lo hayas leído, pero digo de reglamentariamente de al menos saber, es mucho, ¿eh? Sí, no me quepa la O sea, menor porque duda. vos después, uno cuando va y ve y protesta en una jugada, va a decir, no, esto no es así. La importancia, ¿no? La importancia de saber... Es uno de los deportes que más reglas tiene. Tiene 12 reglas, contra 5 que tiene el fútbol, 8 que tienen otros Claro. deportes, pero 12 reglas, de las cuales se desmenuzan cada una y marcan la jugada como es. Pero bueno, esa es parte de las dificultades nuevamente de las que hay que estar analizando y permanentemente tratar de encontrarle la vuelta. Técnicamente lo mismo. Dicen que Exacto. el tenis y el softball son los deportes técnicamente... ¿El tenis, eh? Sí. ¿Puede ser? Sí, el tenis son los dos deportes más... ¿Más técnicos? Con más dificultades técnicas, sí, tal cual. Eso lo tenía leído. Chino, bueno, volviendo a tu época de jugador, salvando las distancias, pero ¿qué diferencias encontrás a tu época de jugador a lo que se vive hoy en día? Bueno, los grandes saltos importantes fueron en el molino, fue el primero, desprender la mano al costado y en un lateral como tomando un impulso. Esa fue la primera variante allá por el 79-80. Se podía desprender el brazo al costado. Si no, había que juntar las manos en el frente e iniciar el lanzamiento. Las dos quietitas así y hacer el lanzamiento. Luego la otra reforma fue brincar desde la placa, poder impulsarse desde la placa. Y el tercer gran cambio fue, ahora sí, impulsarse desde atrás, retroceder un paso
y poder avanzar, Tomar impulso, bien. tomar impulso, dado que la primera regla del softball era juntar los dos pies sobre la placa, dar un paso y soltar la pelota. Exacto. Entonces eso se convirtió en que se da un paso hacia atrás y encima se salta. Así que nos encontramos con una pelotita que viene muy muy rápido y lógicamente, como se ha visto por ahí, cubre velocidades más importantes que en el béisbol. Dado que el béisbol tiene mayor distancia, en la velocidad promedio en la que le llega al bateador es mucho más rápido, prácticamente llega en menos de 3 décimas al bateador. En ese tiempo habrá que juzgarla, habrá que verla, saber si es buena, saber si es mala, pegarle encima. Claro, exacto. Y así todo le pegan. No sé cómo hacen para pegarle. Por suerte, hoy me toca ser entrenador nada más. Y no me toca quemarme la cabeza tratando de pegarle esa pelotita que se Ahí. ve fácil, pero... Ahí estamos viendo justamente unas Ah. fotos. No Unas sé. fotos que nos has facilitado. ¿En dónde serán esas fotos? En Belgrano. Belgrano. En ese momento, nosotros a las curvas, a los movimientos que hacía la pelota, le llamábamos combas, como se le decía comba en el fútbol. Claro. O sea, nosotros tirábamos combas para arriba, comba para abajo, comba para el Bueno, costado. Está bien. Eran los inicios, está bien, muy bien. Exactamente, y prácticamente lo estábamos inventando o buscando recursos de donde se obtuvieran. ¿Y es cierto que copiaban las técnicas del software, las copiaban también viendo películas? Películas no había muchas. Nosotros tuvimos oportunidad de, en Manila, se hace en el 72, se hace en Manila un mundial, del cual Aren participa. Aren, Ujú. el expresidente de la Confederación Argentina. Fernando Ares. Fernando Ares. Participa y viene con una filmación en la que sí podemos apreciar un montón de cosas, podemos ver cómo se mueven, cómo son los lanzadores. Todavía México, por ejemplo, tiraba de péndulo, o sea que eran inicios del... Recuerden que el softball comienza la etapa mundial, la comienza en el 66, en el 68 hace el segundo mundial y en el 72 el próximo, que ya participa un representante de Argentina en calidad de invitado dirigencial, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, después nos lleva, ya nos viene a una época más conocida, ya cercano a los 80, nosotros ya identificamos mejor, y bueno, y participamos en el Mundial del 80. ¿Con qué pelota se jugaba? Había una marca? En el... originalmente había pelotas muy muy buenas, que era el Marques Portlandia. Yo escuché esa Muy, marca en muy Portlandia, sí. buena. Sí, sí, Era corcho, revestido con el hilo, sí. Ajá. y una pasta cementicia que se adhería al cuero. Eran muy buenas, de muy buena calidad. Buenos Aires tiene un fabricante que se llama Viscanti y hace una pelota también muy buena, con costura negra. La de Sportlandia era con costura blanca, esta era con costura negra. Y tenía muy buen rendimiento y medio que pelea por imponerse un poco más en el país, dado que Buenos Aires era muy fuerte en los años 70. Chino, dirigiste tanto en masculino como en femenino, juveniles y mayores. Sí. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos en cada uno de esos 4 equipos? Seguramente el juvenil, que tuvimos muy poco aporte, juvenil femenino, en el que tuvimos muy poco aporte, aquel que se jugó el clasificatorio en Puerto Rico, que clasificamos de casualidad. De casualidad no, ¿Qué la año peleamos, habíamos entrenado en el 2006. 2006 tenemos una competencia con 7 equipos y estaba peleado. Estábamos al mínimo para enganchar el 4.º lugar y se nos enredó el partido totalmente con Ecuador y bueno, perdimos ese partido y quedamos a la espera de los otros resultados. Lo más lindo fue, hablando de las cosas lindas, que fue un momento de diversión, cuando le digo a las chicas, las saludo como diciéndole, bueno, hemos perdido todo, lamentablemente hicimos lo mejor que pudimos, pero bueno, ahora el próximo viaje es a Holanda, era el Mundial en Holanda el año siguiente. Ah, Habíamos clasificado porque el otro equipo claro. perdió. Ya tenías esa info. Claro, Está exacto. bien. Sí, ¿y bueno, y en varones? Y en varones todas fueron muy difíciles porque era altamente amateur hasta el 2009, hasta el Campeonato Mundial Juvenil 2009, que era totalmente amateur.
tales que la mitad de los pasajes se volvieron antes que terminara el torneo. 2009, Volvieron el Canadá. torneo eso terminó. fue, ajá, Sí, en Whitehorse. Whitehorse. En Whitehorse. Sí, Ese fue el torneo que hablábamos de juvenil de la Triple De Play. la Triple Play de A Nueva Laureano. Zelanda. De Laureano, muy linda Laureano oportunidad y porque Coco Ojeda y... ¿quién? Es- Laureano Martínez. Sí, Laureano, Coco, que la contaba Coco. No, intervinieron 2 personas nomás. Está bien, la contaba Coco cuando vino acá Coco Ojeda. A eso es lo que voy. correcto. Sí, ¿no? Ajá, bueno. Fue realmente un hito muy importante destacarlo así, pero lo más importante es ganar la Nueva Zelanda. Sí, claro. Sí, Una por pequeña satisfacción. Eran muy buenos también y probablemente jugaron confiados. Nosotros realmente fallamos en los lanzadores. Fueron 6 lanzadores, de los cuales era muy difícil hacer uno. Llegamos a perder con Venezuela 15-16, o sea, bateábamos muy bien, pero en picheo no teníamos nada. Habíamos llevado alguno que era base para hacerlo, no quiero dar el nombre porque está actuando actualmente en otras categorías, no quiero Bueno, una trivia. quemarlo, ¿no? no quiero quemarlo, pero justamente fue como respaldo de control y respaldo de calidad. No lográbamos ni control siquiera. Estábamos mal. Bueno, sin embargo, con muy buen bateo terminamos en una 5ª posición. Y en el equipo mayor, ¿cuál fue tu mayor, con la selección, ¿no? Tu mayor reto? No, lógicamente los mundiales son los máximos retos, pero entre medio está el camino de ganar en los Panamericanos, de obtener, de poder competir y poder clasificar. Es un torneo muy difícil el Panamericano. El Panamericano es el más difícil de todos. Porque Pasar ahí. en los mundiales, bueno, lógicamente que competís con todo el planeta, pero el Panamericano y sobre todo Argentina se le hacía muy difícil. Justamente en ese Panamericano de Medellín, que dio la clasificación para el 2013, en ese realmente teníamos muy buen equipo y no se nos daban todas las cosas como queríamos que se nos dieran y esperábamos muchísimo más, pero bueno, teníamos todo lo que teníamos, pero fue el primer torneo donde realmente todos los equipos nos respetaron. A mí me parecía que antes no nos respetaban, que nos ponían cualquiera. Claro. Y acá en este, no. Claro, el rival en el cual vos solés descansar exactamente. ¿Recordás cómo le ganamos a Dominicana? ¿Ah, sí? Sí, señor. Está adentro guardadito. No sé si recuerda, yo ni festejé cuando... No, cómo me no, quedé, yo sí. me quedé, sí, cómo no. Sí, base llena, 2 outs, séptimo cierra, 4-3 abajo y va Francisco y da un paro al fondo y bueno, terminamos ganando el juego y eso nos da la clasificación. Sí, señor. Bueno, viene una pregunta que dice, ¿sentís que hay un torneo que te haya dado más satisfacción que otro, dejando de lado el resultado, sino uno que te haya enriquecido el espíritu, por así decirlo? Como decía, que vivo al máximo cada torneo y cada instrucción y cada cosa, yo realmente costaban mucho trabajo llegar a cada torneo. Yo viví toda la etapa totalmente amateur. Había que convencer a los jugadores, a los padres, a los allegados, a todos había que convencerlos para lograr juntar el dinero y tener el poco dinero que se podía gastar o tener para poder viajar. Y ya en el último tiempo había que esperar que el país lo pagara, que el Estado lo pagara, si no el viaje no se hacía. Pero igual, quedaban todos los otros condimentos, quedaban pasaportes que había que pagarlos, no solo había que pagarlos, sino que había que ir a Buenos Aires a hacerlos, había que tramitarlos en forma y en término y en tiempo, y nosotros no teníamos gente en Buenos Aires. Recién la tuvimos con Titona, alguien que empezó a moverse directamente allá. Dentro de lo que era en ese momento secretaría, porque NAR no estaba. Exacto. Y quien tenía llegada era Fernando Baren, y de ahí el más había que moverse, o sea, con las agencias y demás, todas las cosas de él, decía, ahí está, vean, manejen, qué papeles. Él presentaba todos los papeles, pero nosotros teníamos que hacer el respaldo en ese del clasificatorio en Puerto Rico, de las chicas que decía, de las juveniles en el 2006, realmente fue muy difícil. ¿Cómo no fuiste a buscar los pasajes? Me dice Aren, cuando ya llegamos a Buenos Aires con todas las chicas de acá, las que venían de Paraná, y nos habíamos congregado todos en una casa,
¿Y los pasajes no los fuiste a buscar? Así que 2 horas antes fui a buscar los pasajes a la agencia. Pero ese tipo de cosas pasaban, no había oportunidad de estar todo el tiempo arriba, no eran épocas de WhatsApp. No, tal cual. Así que sí, de correos electrónicos. Sí, estaba el registro en los correos electrónicos. Pero bueno, era... Entonces, por eso estas dificultades para construir el equipo. Encima el pesar de que siempre te dicen de que no. A mí me tocó ser entrenador por Paraná desde el 72 al 2000 y pico. Seguí teniendo selecciones de Paraná. Y había que convencer a los jugadores para que pusieran el dinero para viajar. Y eso a vos, todo esto que contás de todo lo extra que tenías que hacer a tu función como manager, que si bien el manager un poco tiene que ver eso, pero ¿sentí que te desviaba en ese momento de tu enfoque en cuanto a la preparación del equipo o de los equipos en ese momento? De esto de estar los pasajes, que voy, que si sale, que no, que llamada, que mail, que... Correcto. Creería que no demasiado, porque lo sacrificaba del lado laboral, del lado familiar. Pobre mi familia, pobre mi trabajo. O sea, no soy un potentado, capaz que hubiese sido un potentado hoy, sí. Está bien, pero bueno. Sí, apuntaba más a eso, pero realmente trataba de que no me distrajera, y tenía el apoyo de la familia, mi vieja, ni hablar. Fundamental. Pese a que teníamos el respaldo de la empresa familiar, bueno, pero cubrirme en todas las que se necesitaban y los tiempos que fueran y como fuera. Así que los entrenamientos, si había 3 entrenamientos en un día, en los 3 entrenamientos estaba yo, sea el físico, sea estaba. ¿Y qué jugador o jugadora, bajo tu conducción, te sorprendió más en cuanto a la evolución de su nivel? No podría decirlo tampoco, porque comparto el juego. Yo no lo enseño el juego, yo lo comparto con mis conocimientos y trato de provocar en el otro que responda con sus conocimientos para poder establecer cómo nos vamos a comunicar dentro de la cancha y dentro del juego. Es una manera que yo elegí por el trabajo mismo que hago, que tengo personal a cargo. Siempre me manejé de esa manera, buscando el resultado, pero en el ida y vuelta. Chino, ¿cómo describirías tu estilo de juego? Si vos decís, este es mi equipo, yo pretendo este estilo de juego. El que quiere cualquiera, un equipo equilibrado, con velocidad, con fuerza y con capacidad, con estrategia, con soltura para el juego. Eso hace que construyamos un line-up cumpliendo esas condiciones, tratando de encontrar los rápidos, tratando de encontrar los que van a ser poderosos para resolverlo, y los otros que acompañarán con su capacidad estratégica. Seguramente estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo dirigir Don Bosco que la selección nacional, digamos. Pero bueno, le hice esta pregunta, creo que a Beto. ¿Tu estilo se adapta a los jugadores o vos te adaptás al estilo, o los jugadores se adaptan a vos? Definitivamente yo me adapto al estilo de los jugadores. Bien. Porque busco proponer permanentemente en este diálogo, encontrar que el jugador dé la respuesta que él quiere. Por eso digo de los lanzadores o de jugadores o jugadoras que hayan pasado por mí, la verdadera satisfacción es simplemente haber participado en su vida, haber generado una orientación, generado una forma, generar y más una provocación. Soy muy provocativo en eso y probablemente molesto a muchos a lo largo de la historia en la manera de impartir el conocimiento, que es simplemente impartir el conocimiento, pero no es exigirle que lo haga. Claro, es reconocerlo y saber qué es lo que puede hacer. Eso me ayudó muchísimo en los lanzadores. Bueno, yo no sé si yo me adjudico mucho de los lanzadores que se tienen hoy en Argentina. Yo lo hice con los cursos, los acompañé, dirigí a cada uno, pero a ninguno le dije, esto, si no lo haces así, no sirve. Claro, exacto. Nunca. Bien. Nunca. El softball argentino, bueno, ha tenido un crecimiento muy, pero muy grande. ¿Cuál crees vos que es o que fue la clave de ese crecimiento que ha tenido en este último tiempo? O, más que crecimiento, te diría despegue, ¿no? Porque vos lo decías hace un rato, antes íbamos a
participar, después no empezaron a respetar y bueno, hoy ya está en otro escalafón Argentina. ¿Cuál crees vos que fue la clave o una de las claves? La manera en que se ejecutó el softball en la historia nuestra, al hacerlo en clubes, al hacerlo en familia y al hacerlo con muchas categorías que le permitían jugar mayor cantidad de partidos a cada jugador. Definitivamente eso lo potenció. La creación de distintas categorías han sido los fundamentos principales para que Paraná despegue de los otros, y es la calidad de competencia. Y eso acompañó con que históricamente, hasta el día de hoy, mantenemos un respeto absoluto por la cancha. O sea, nos atenemos a las reglas. Si las reglas establecen esto, después nos peleamos por las reglas, ni hablar de con Nacho Cebal, Pocho, viejas historias de discusiones. Pero el respeto al juego siempre. El respeto al juego no, la cancha sí. Claro. Costó mucho trabajo en un momento, allá en los años 80, costó mucho trabajo imponer la vestimenta, el uniforme completo para todos. Que hoy veo que es un orgullo para todos vestirse como se visten, y Sí, es lo que el juego, es lo que el juego significa. Exacto. Jugarás como te vistas, dijo alguno por ahí. Chino, habiendo sido entrenador tanto de varones como mujeres, categorías juveniles, mayores, en Don Bosco también, ¿cuáles son los valores que vos quisiste que tus equipos pregonen? Digamos, si ustedes quieren ser parte de este equipo que yo voy a dirigir, ustedes tienen que tener estos valores. ¿Cuáles son? Disciplina, dedicación, eran los puntos principales. Dedicación. Con dedicación yo sabía que podía hacer lo que quisiera, podía transmitirle lo que quisiera. Y compromiso. En la medida que estaban comprometidos con el juego y con lo que estaban haciendo, me parecía que ese era el camino y era lo que buscaba. No me preocupaba tanto que me contestaran o no me contestaran mal, no, nunca me perjudicó, me hizo hacer que me enojara con algún jugador por lo que estaba haciendo. Sí, nunca te afectó, digamos. Nunca me afectó, siempre buscaba que lo hiciera. Si bien en algún momento cuando se equivocaban en categorías infantiles que se caía un fly, lo mandaba a todo el equipo a correr. Claro, sí. Por ejemplo, durante una hora. Bueno, está bien. Y quedaban algunos otros. Me llamó la atención Tuve una entrenadora. las dos primeros valores. Si les agregamos deseo y determinación, son las 4D que decía Mike Stapleton, ¿te acordás? Ah, correcto, sí señor. Esos son los que influenciaron en mí también a lo largo de la historia. Yo a Mike Stapleton lo conocí en el 93. Luego él vino a la Argentina en el 96, después volvió a venir en el 97 y después vino cuando lo convoqué para el 2001. Exacto. Que me acompañó en todos los entrenamientos de los juveniles. Hicimos muy buen entrenamiento porque él le daba el tiempo completo. Entonces ahí me permitía a mí alguna escapadita para poder trabajar, hacer algo, porque seguía siendo amateur. ¿Será que José Guanábana dio el primer quiebre en el softball argentino y Mike el segundo? Diría que al cubano, a Guanábana, no se lo entendió del todo y quedó acotado a un grupo de trabajo que sí entendió lo que había que hacer. Hubo un grupo de trabajo que sí, que le dio fortaleza a eso y dio una forma, las repeticiones, el convencernos de que con las repeticiones íbamos a sentirnos cómodos, íbamos a progresar, no que íbamos a retroceder. Eso fue de Guanábana. El esquema de trabajo, el ordenar el trabajo. En el orden realmente nos dio un montón. Picheo me tocó a mí los lanzadores, él no sabía nada de lanzamiento, así que... Sí, se abocaba a otra, claro. a otra técnica. Y nos enseñó mucho de los movimientos de campo, la manera de trabajar, la manera de insistir y la manera de repetir. Y la manera de estar Sí, la disciplina. 6 horas en la cancha. Mucha disciplina. Sí, exactamente. Mucha disciplina. Yéndonos un poquito al ámbito nacional y dirigencial, ¿cómo ves hoy a la Confederación y su gestión? Y también saber si alguna vez se te pasó por la cabeza ser presidente de la casa, en algún momento de tu etapa activa. Normalmente estaba ocupado en la cancha. Sí, bueno, jugué de dirigente cuando me tocó o las circunstancias así lo daban. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación. El deporte lo hago mío, perdón porque todos lo queremos, pero
yo lo hago mío en parte, por eso mi respuesta siempre es al máximo con todo. Así que no lo he pensado ser presidente, pero... No, me refería también en momentos previos a hoy, a la actualidad. No. En ese momento era... No, tal es que trabajé mucho para que Aren aflojara un poco allá por el 2007, trabajé mucho para que se formara una nueva confederación que realmente no obtuvimos nada mucho mejor, salvo los contactos que ya los había generado Aren, los contactos con el deporte y demás, ya estaban generadas las vías, así que se fortaleció eso nada más. Y sí, con una presencia continua, lógicamente se obtuvo resultados. Claro. No se olviden que la gestión y el trabajo y la perseverancia son lo que dan los resultados. Bien. Chino, tuvimos hace poco 2 competencias de nivel mundial para el seleccionado mayor. ¿Te gustan este nuevo tipo de formatos? Antes se utilizaba el doble page y ahora se utiliza esta super ronda. ¿Cómo ves eso? ¿Te gusta este nuevo formato? ¿No te gusta? ¿Qué opinión tenés? No me gusta y da pocas posibilidades los equipos tienen altibajos, todos los equipos, y realmente es injusto el resultado cuando tenés que competir por determinadas circunstancias, un partido te sale mal, no tenés ninguna opción, realmente se hace muy, muy difícil. En lugar de mejorar la competencia, me parece que la competencia mejora cuando uno tiene altibajos con los equipos. Tiene equipos fuertes y tiene equipos débiles. Es lo que yo reclamaba para el femenino. Y para nosotros mismos, para los varones, ya hace muchos años, más categorías, más competencia y de distinto nivel, donde uno puede elaborar lo que entrena. Si no, no podés elaborar lo que entrenás. A eso me refiero. Si bien en la máxima competencia podemos dar por válida la que se estableció y decir, bueno, esto es así. Es la que te toca. Es la que te toca. Hay que jugar con esa y no tenés excusa. Eso es lo que lamentablemente concluye en eso. Sí, pero es un sistema que es parejo para todos, eso es real, como todo sistema, pero no encontramos todavía gente que diga, no, sí, esto realmente cambió para bien la competencia. Sinceramente, a partir de ahora el softball ha dado un salto de calidad tremendo y no encontramos ese comentario todavía. Claro. No lo vamos a encontrar, creo. No lo vamos a encontrar. Hablando un poco de esto, ¿cómo viste el cambio, no sé si decirle traspaso, de lo que era la ISF a la WBSC? Y si sentís que eso terminó siendo positivo para el softball. Terminó siendo positivo en la medida de que estaba radicado en Italia, en una plaza que lo que hizo fue mejorar lo europeo. Entonces salió más al mundo con más fuerza. Lógicamente el Frascari se dedicó más a la difusión del deporte, consiguió los espacios, se consiguieron más espacios, se metió un montón de torneos que fueron dando el puntaje ese, se metió, pero demasiado número de torneos. Para el ranking. Para el ranking, exacto. Yo creo que al situarse en Europa mejoró el panorama para los olímpicos. Y así ocurrió, y el softball volvió, y el softball ahora engancha a Juegos Mundiales, que está bien, está dedicado a los deportes que no están en las Olimpiadas, pero bueno. Pero es una competencia importante. Es una competencia importantísima. Parece que Australia no la respetó porque por los resultados que vimos... Tengo entendido que llevó un equipo en formación, un U23. Sí, no llevó a su equipo mayor. Bien, no lo sabía. Vi los resultados nada más, no lo seguí partido a partido. Por ahí lo que quizás termina afectando esto de la mayor cantidad de competencias, como bien vos decías, era justamente para países como el nuestro, donde el presupuesto es acotado, exacto, bastante acotado. Bueno, te termina perjudicando un poco. Sí, exacto. Pero todos los países tienen el mismo problema para concurrir, el mismo problema para juntar la gente, para lograr equiparar, saber cómo lograr una buena formación del equipo. Voy a leer unos mensajes de nuestros fanáticos. Victoria Pividori dice, buenas noches de show, grande Chino, un abrazo. Mónica González, buen show chicos. Adriana Salecomo, éxitos hoy. Marta González, qué bueno conocer la historia de los inicios del softball, éxito en el programa de hoy. Mariano Yuri, saludos de show, no hay quinto malo.
Analía Davoli, qué grande Chino, Mundo Softball, un maestro Chino Sabaté, un abrazo grande. Claudio Tassioli, un abrazo grande al Chino querido. Adrián Martínez y Silvia Campos, excelente entrevista, chicos, felicitaciones. Qué lindo escuchar historias del softball, saludos desde Quenumá. Ciro Sabaté, hola de show, les quería avisar que están entrevistando a mi abuelo, toda la familia de Don Bosco los está viendo. Silvia Rodríguez, qué lindo programa, chicos, éxitos. Y Lupe Asolina, gran programa, saludo para todos. Chino, en el 2013 ingresaste al Salón de la Fama. Correcto. Tengo entendido que sos el primer argentino en el Salón de la Fama de la ISF, en lo que sería hoy la WBSC. ¿Cómo te tomó esa noticia en aquel momento? Lógicamente los reconocimientos, que los aprecio permanentemente de todos, ¿no? Realmente los reconocimientos alivian el trabajo y el dolor realizado, o el camino recorrido, las espinas que en el camino te toca, que lógicamente en cualquier recorrido siempre hay dificultades, y realmente es un bálsamo, es una caricia el verse reconocido. Realmente es un orgullo para mí y un orgullo poder mostrarlo a la familia. Sobre todo. A los amigos que lo preguntan, se los muestro, pero no... Bueno, es como decir, algo bien hizo. Claro. ¿No? Algo tengo que haber hecho bien. Exactamente. Y si tuvieras que elegir un momento bisagra en toda tu carrera, ¿cuál sería? En calidad de jugador ocurrió que en el año 79 tuve un accidente, una rotura de la quinta cervical, que me dejó 6 meses con en lugar de yeso u operación, se me puso una minerva ortopédica que sostenía la cabeza, digamos, apoyada en los hombros, una percha así que sostenía desde la pera la cabeza, 6 meses. Y bueno, me la saqué y volví a jugar y ganamos el torneo ese fin de semana, torneo organizado por Belgrano. Estaban contentos los muchachos de Don Bosco de aquella época, estaban contentísimos lo que había vuelto y salió muy, muy bien, sin ningún problema. Bueno. O sea que había preparación física anterior, parece ser. Todo. Funcionó bien Exacto. la parte. Y lo que podía pasar a lo largo del tiempo es que, llegado a los 40 y pico, 50 años, eso fue, yo tenía 27 años, podía pasar que se pegaran que se achataran las vértebras y me ocasionara otros problemas, pero gracias a Dios no pasó. No fue las vértebras se soldaron como que si hubiese sido una operación que la fija, y terminó el problema ahí, y acá estamos, todavía moviéndonos a algo. Bien. Chino, ¿tuviste el llamado o la oportunidad para dirigir otros seleccionados de otros países? Sí, Guatemala, Checa, también llamaron para hacerlo, y cuando iba a dar los cursos te necesitamos acá más tiempo, pero bueno, yo tenía mi trabajo, o sea que lo limitaban los 15 días a esos cursos que daba por la internacional. Lo malo que pasó después con la WBSC, que no dio más cursos de difusión del deporte. Claro, porque eso eran de la ISF. Eran de la ISF, y era en convenio con el Comité Olímpico Internacional. Exacto. Eran ellos los que pagaban, el Comité Olímpico Internacional. Le permitían al softball para que hiciera la difusión y pudiera llegar a incorporarse como deporte olímpico. En países emergentes, softballísticamente hablando. No, sí, era, en el 2010 hice el curso en Dominicana, que era apertura de una donación, apertura de un curso. Fueron 40. De Argentina también fue uno. 1 o 2 de cada país. Fueron de todos los países y yo era el conductor del curso. Lo presentó el Comité Olímpico y era la sesión del campo de deportes, uno de béisbol de Atlanta me parece que era, un campo que tenían, lo donaron y bueno, ahí se hizo todo el instructivo durante una semanita por ahí, hay algunas imágenes de Dominicana creo. Tengo varias fotos que están enredadas. Sí, me pasó varias fotos. Eduardo, ¿qué consejos le darías hoy a los entrenadores? Qué pregunta. No, simplemente sigan el objetivo, respeten a la gente, sepan que están jugando con jugadores que no solo se dedican a este deporte, están en una lucha, como cada uno en cada lugar está en una lucha, o sea, hay que ser soporte de esa lucha,
entenderla, tratar de acercarse, sentir al jugador y saber que la transformación que va a tener el jugador es paulatina y lo va a lograr por él mismo. Ese sería mi consejo. Yo disiento totalmente con quienes creen que pueden dar una instrucción y el otro puede repetir lo mismo. Creo que ningún cuerpo es igual al otro. Definitivamente, eso lo muestro permanentemente en el lanzamiento, cuando les digo, no pueden tirar todos iguales porque cada uno va a generar su estilo, porque su cuerpo se lo va a pedir. Entonces los invito a pararse en el frente de la clase a dos alumnos cualquiera y les digo, a ver, poné la mano, ponete en descanso. Y se ponen en descanso, entonces empiezan las comparaciones. Ve los dedos, unos ponen los pulgares hacia adelante, otros los ponen hacia atrás, otro pone un pie de una manera, otro se calza sobre la cadera derecha, otro sobre la izquierda, un hombro levantado, otro hombro, la cabeza torcida. Varios gestos que se pueden apreciar para indicar simplemente que no somos todos iguales y lo que debo hacer es potenciar a mi jugador. O sea que la recomendación es trabajar con el jugador, ya que no tenemos tantos tampoco, no es que nosotros decimos de la elite, tachamos 20, nada, nos quedamos sin nadie. Claro, exacto. Así que bueno. Bueno, de la mano viene la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la explicación por la cual vos podés decir en Argentina hubo y hay tantos buenos lanzadores? ¿Por qué crees que en un país relativamente de pocos softbolistas, alejado de todo el mundo prácticamente, cómo es que Argentina tuvo y tiene tantos buenos lanzadores? Es la potencia del individual, de las dificultades, de superar las dificultades. En Argentina tenemos, como siempre se dice, científicos y demás, y como hay argentinos en todos lados y se la rebuscan, encuentran la vuelta, nosotros somos un país en desarrollo que permanente vivimos las dificultades. Entonces quienes llegan a esa oportunidad de tener ciertas condiciones para poder desarrollar su técnica, sus habilidades, y se destaca. Manu Ginóbili, ¿qué se le hizo? No era ni alto como son los que hemos visto y sin embargo... Está tirando béisbol ahora. ¿Viste? Oye, es la primera y la única clase de béisbol que voy a hacer y se lo veo al vago tirando la pelota con una técnica un poquito cuestionable. Pero bueno, sí. Después de tantos años, ¿qué es lo más lindo que te dio el deporte? El poder transmitirlo, el poder enseñarlo, el sentirme cómodo cada vez que enseño, cada vez que transmito algo, sentirme cómodo. Lo que dije antes, perdónenme que es de todos, pero yo lo tomo como mío. Esa es la marca principal. Chino, el libro se llamó Softball, Técnica y Estrategia. ¿Cómo fue escribir, tengo entendido, el primer libro argentino dedicado? No, argentino no, en castellano fue el primero. En castellano directamente. Bueno, exclusivamente de softball. Recuerdo que estaba Demián Centurión en la tapa, tirándose un sliding home en Don Bosco. Sí, señor. Sí, lo recuerdo. Sí. ¿Con quién lo escribiste y cómo fue decir, bueno, vamos a escribir un libro, vamos a escribir lo nuestro? Esas son ideas de Centurión. Víctor Centurión siempre es un entusiasta, realmente un dirigente de primera categoría, el Víctor Centurión. ¿Estuvo en el ISC sacándose fotos con los muchachos? Exacto, no pierde. Bueno, está bien, tiene el hijo allá y lo visita de paso. Se había programado así la visita a los muchachos, ya que visita el hijo, aprovecha. Mejor dicho, va a softball y aprovecha. A visitar al hijo. Aprovecha a visitar al hijo. Claro. Bueno, así lo hizo Víctor Centurión todas las veces, ¿no? Sí. Como el día que se casó también, ¿no? Estábamos jugando en Rocamora, el Chino, cambiame, que ya dirigíamos entre nosotros. Chino, cambiame, que me voy a casar. Eran las 5 de la tarde, a las 6:30 tenía que estar. ¿Y lo cambiaste, me imagino? Sí, no, vale, sí. Bueno, ¿no los invitó? Así que ese tipo de cosas. ¿Ustedes No, a qué hora eso fueron? noche, ¿A qué hora fueron entonces? ¿Al casamiento, No, digo? Porque no, a la noche, recién. No se casó había Fueron a la mejor parte, no había entonces. luz. Claro, no había luz en esa época. Qué bien. Bueno, ¿cómo fue escribir ese libro? Digamos, Bien. una locura más para el simplemente softball. una locura más. Decir, hacelo, ¿te animás a escribir algo? Sí, cómo no. Y bueno, y escribimos, ya te digo, como hemos tenido que formar paso a paso cada una de las cosas. Las técnicas no llegaban, las copiábamos de cualquier cosa, intentamos ver, les recuerdo al Jeta, decir, mirá, tiran de costado porque vi una foto del 80, en el 80, mirá, se ponen de perfil.
Cuando ahora vos lo entendés que por biomecánica, lógicamente tenés que perfilarte y lograr el ángulo de 45 grados para lograr la fuerza del impacto y la traslación de la fuerza. Él descubrió que, no, tiran de costado. Mirá, y se puso a tirar re de costado. Seguía de costado todo el tiempo. O sea que seguíamos inventando, después de 10 años de estar picheando, seguíamos inventando a ver qué era lo... Bueno, pero eso también pasaba, por lo que comentan amigos y conocidos, que también pasaban los torneos. Ibas a un torneo en esa época y te decías, bueno, ahora lo que estábamos haciendo no va más por ahí, va por acá y tenemos que hacer esto, hasta que lo entrenaba y iba a otro torneo, no, esto sí, esto no. Bueno, era Exacto. continuamente prueba y error. Exacto. Entrenar sin saber a dónde llegaríamos. Sigue siendo prueba y error Sí. muchas cosas, pero bueno, hay un horizonte y hay ahora una idea, pero en ese momento era todo desconocido, sobre todo también creo yo que tiene que ver mucho la globalización y la tecnología y la comunicación. Sí, Porque antes vos ibas a un torneo y te enterabas si vos llamabas cómo ibas, si no... Es parte de lo que me está dejando aislado. Como cada uno tiene la respuesta, la tiene en internet, la tiene en cualquier lado, tiene 20.000 cursos de cosas, Claro. y no se preocupa en cuestionarme a mí, mira y elige lo que quiere. Entonces ya, si ya te generaste el estilo, ya elegiste cuál era, qué intervención tengo yo en lo que comentaba anteriormente. El poder compartir con el jugador, el poder discutir qué es lo mejor que él puede hacer. Sobre Como todo jugador. con las nuevas generaciones, ¿no? Con las nuevas generaciones ni hablar si no podés hablar con ¿Cómo nadie. manejás ¿Qué le vas a eso? decir? ¿Directamente te das vuelta y seguís o, No. o intentás? No, intento y mantengo la postura de que esto debe ser así. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y si lo viste, vení, contame a ver qué viste, qué es lo que estás apreciando. Es como decir en el lanzamiento, en el softball femenino, la mayoría copió el lanzamiento universitario, el de Elisa Fernández. Sin duda es una de las mejores instructoras, fue la que formó toda esa línea universitaria. Y tienen esa explosión que dejan en 4 los pies de atrás, que es rápido el brazo, es como que el brazo tiene que ir más rápido que todo, en verdad no se justifica de ninguna manera, por eso es que las mujeres hoy por hoy les está costando tanto poder hacer el brinco, aprovechar el impulso desde atrás y salirse de la placa. No solo porque las pantorrillas no se refuerzan tanto en las mujeres como en los hombres, pero ese impulso copiado directamente y el estilo y golpear y hacer esas cosas, son todos estilos de Elisa Fernández, que está muy bien como estilo para copiarlo, no hay problema, cumple las normas del lanzamiento, está muy bien. Pero diría que todavía le falta aprovechar el paso atrás y el brinco, porque se han quedado con eso. Yo tengo una última pregunta anotada y es, ¿cómo fue dirigirlo a Francisco y a Lisandro prácticamente desde sus inicios hasta los seleccionados mayores? Digamos, Bueno, ¿fue Nico, algo especial? Nico, a vos te tocó estar con los infantiles en algún momento que conociendo, sí, muy, muy difícil, muy lindo en la parte familiar, muy lindo el poder compartir con ellos todo el juego, pero muy difícil de transmitir, muy difícil de asumir. Separar ese rol de padre separar del ese rol de entrenador. padre del entrenador es muy difícil de ser aceptado. O sea, transmitirlo no hay problema. Yo lo controlaba como persona mayor. Se refería al otro lado. Al otro lado. Claro. A la rebeldía. Claro, no Del querían, otro lado. no Claro, querían claro. saber nada. O sea que hubo en verdad, alguna pelotita por ahí les tiré ¿no? por las respuestas Sí, me imagino, no apropiadas. O sea, básicamente es como una película, pues, ¿no? Esa película donde el padre es el entrenador y van en el auto después de un partido. Claro. Me imagino eso, ¿no? Sí, exacto. Ir manejando así. Sí. El partido no terminó todavía, No, seguía hasta el almuerzo, sigue. la cena, todo. Y las pelotas adentro del auto tirándose. El mayor problema no era conmigo, el juego estaba entendido, el problema era con la madre que también acompañaba, entonces cuando quería expresar algo, ¿Cómo no había una cámara en esa? Un reality. Los una Sabaté. camarita, un reality. Hubiese estado interesante, ¿eh? Bien. Así que bueno. ¿Tuyo? No, bueno, podemos hablar otra hora más, pero bueno, los tiempos nos corren. La verdad que, bueno, a mí nuevamente se me pasa muy rápido hablar de softball y con personas como vos que tiene tanto para contar, sobre todo de los inicios, que uno por ahí o desconoce o sabe
solo una parte y es tan pero tan importante porque bueno, siempre es importante saber de dónde uno viene, cómo arrancó, cómo empezó, la evolución, por lo menos para mí. Y bueno, tenerte hoy acá, la verdad que cuando lo hablábamos con Nico sabíamos que iba a ser muy nutritivo, muy interesante, muy gratificante, porque bueno, tenés muchísimo para contar, para compartir, y seguramente mucho más, pero bueno, como te decía, no nos da el tiempo. Así que yo agradecerte enormemente por tomarte esta horita, venirte a hablar con nosotros, hablar con la gente, y bueno, después nos seguimos viendo en la cancha, lógicamente. Exactamente. Todavía hay mucha historia para contar y cuando me preguntabas, me quedan cosas ahí en el camino en cuanto al trabajo que se hizo en Paraná, que lógicamente se gestó en las escuelas secundarias. Se gestó con profesores de educación física que yo nombré a Enrique Godoy, el que estuvo en Don Bosco, pero a su vez Enrique Godoy estaba en Normal. Asimismo estaba Malmierca en Macarone, Vera había hecho hasta un reglamento de juego para entenderlo simple, o sea que había muchos locos antes. Romero, que dio la base fundamental para el industrial, que después se fue todo a Estudiantes. Vera es el que fue el director o subdirector de la Comercio, el mismo Vera. Yo tuve un director, no. Tiene que haber sido otro profesor era de educación física. Ah, ok. Tuve un director de los años Comercio 1. Antes de los años 60. No era ese Vera. Habrá sido eran los que les dedicaban totalmente y bueno, durante esa década del 60 al 70 se formaliza todo el softball de Paraná. Como contar parte de la historia que es la que queda. Bueno, volvemos a lo mismo, lo importante de que se dicte softball en la escuela. Eso definitivamente. ¿Se sigue dictando softball en las escuelas? Las primarias siguen siendo obligadas. ¿Ah, sí? Las primarias, sí. Preguntarle a los de South. Sí. Algo contar. Sí, trabajan muy bien con las escuelas, ellos lo comentan siempre sin problema, o sea que hay solicitudes de guantes y demás. Sí. Y aparte es un deporte que permite, la pedagogía del deporte realmente es impresionante, el permitirle el espacio, el cambiar la lógica del juego. Acá el que domina la pelota es el que defiende. Claro. En otros deportes el que domina la pelota es el que ataca. Eduardo, considero que son pocos los que se pueden sentar a hablar de softball en la mesa de Eduardo Sabaté, contado de la mano, lo que tienen ese prestigio dentro del softball nacional, así que para mí ha sido un orgullo y un honor tenerte acá en el piso. Te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de venir a contar tus vivencias, tus sensaciones, cómo es tu historia dentro del softball, así que bueno, de parte de todo el equipo de Show, nos sacamos el sombrero ante tu presencia. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Un gusto seguir compartiendo esto. Bueno, y eso no es éxitos. Todo. Tenemos un obsequio para vos que es de... Voy a acercar acá. Es un obsequio de Buy More Indumentarias, que hace unos días cumplió un año de vida ya. Así que bueno, te vamos a hacer la entrega acá. Es una hermosa remera. Así que tenemos ahí un llaverito que hacemos siempre a todos nuestros invitados, así que... te va a quedar hermoso. Qué lujo, para ir a la cancha. Qué lujo. Mucho lujo. Así que bueno, Eduardo, mira qué bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este quinto periodo, como lo llamamos, quinto inning. Excelente, muy amable.